puedes tomar tu lugar esta mañana y mientras nuestros niños salen a su clase, quiero invitarte a que me acompañes a la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 18. Y sabes, hay algunos versículos en la Biblia que hemos malinterpretado, que los hemos tomado de una manera equivocada y no sabemos el daño que nos han hecho, no solo a nosotros, sino a veces a las personas que están a nuestro alrededor, porque cambia completamente la fe, cambia completamente la manera en la que vivimos, pero también la manera en la que compartimos y externamos nuestra fe. Este pasaje es un ejemplo de ellos. Y dice la palabra, te leo nada más la primera parte. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y entonces, ¿sabes? Puedes googlear por ahí en tu casa y nos topamos con algunas personas, algunos predicadores que han tenido serpientes literales vivas y tomando esta palabra así tal cual, las toman en la mano y las agarraban y les funcionaba el acto circense que se aventaban. La gente se sorprendía, se emocionaban, pero ¿qué cree que pasó? Una serpiente más viva que él lo mordió y entonces ya no pudo contarla. Hay algunos pasajes que hemos malinterpretado, tomándolos y sacados de su texto para pretextos de algunas personas, y debemos de tener cuidado con eso. El hecho de que en la Biblia haya capítulos y versículos así con esos números pequeños no implica que haya que agarrarlos separados. Esas añadiciones a la escritura de capítulos y versículos fue una añadidura muy reciente. No fue desde los orígenes de que el libro se escribió. El libro es un manuscrito completo que debemos de leer completo. Ni siquiera separarlo entre el Antiguo como lo viejo y el Nuevo Testamento como lo nuevo. Yo no leo el Antiguo Testamento porque eso es viejo. Es una sola obra. Es una sola obra, pero se ha separado para la búsqueda más rápida, encontrar algunas porciones, pero el hecho de tomar un versículo como este no implica que esa sea la verdad absoluta del texto. Hay que leer completo y entender a qué se refiere, a quién le escribe. Por eso, mi hermano, es importante que tú y yo profundicemos en la palabra. Otro pasaje dice Salmo 105:15. Yo aquí los leo, no se preocupe. Dice, no toques a mis ungidos. Y ese pasaje es un pasaje que, por ejemplo, la Iglesia de la Luz del Mundo, con sede en Guadalajara, lo ha tomado ante las acusaciones de su líder por pornografía, por abuso infantil, por trata de menores y un sinfín de cosas por los cuales está encerrado en Estados Unidos. Pero la gente de la Luz del Mundo que no aman a Dios, sino que idolatran a la persona, ellos dicen es que están mal porque están tocando al ungido del Señor. Y es un pasaje que en ocasiones algunas personas cristianas lo han tomado para hacerse ver como implacables, intachables y que no pueden decir nada malo de uno. Así que usted tiene la libertad de hablar mal de uno, ¿está bien? Eso ya es en la decisión de cada quien. Pero el pasaje, mi hermano, no va en eso. Carece de sentido, porque cuando abundamos en las verdades bíblicas, nos dice que todos hemos sido ungidos. De manera que no aplica para líderes religiosos. El versículo aplica para que no toquemos a ninguno. Es decir, que no nos faltemos al respeto. Y aquí le quito entonces el permiso para que hable mal de uno. No hable mal de nadie. A través de los discipulados de los miércoles hemos aprendido esa parte, la importancia que tiene el exhortarnos, el amonestarnos, el saludarnos, el hospedarnos. Y que uno de los principales puntos en medio de todo siempre va a ser el amor, no a uno mismo, sino el amor al otro, porque queremos que el otro esté bien. De manera que no hablemos. Otro pasaje, con este termino esta pequeña serie de algunos versículos malinterpretados.
lo tenemos aquí, Filipenses 4:13. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Eso. Y ese pasaje lo han tomado para emprender negocios, para pasar droga por la frontera, para bendecir la puntería del sicario que va a ir a matar a alguien. Lo han utilizado en los deportes para meter el gol final y ser campeones, porque todo lo puedo en Cristo que me. Filipenses 4:13, dijo el niño. Mi hermano, es un pasaje con una mala interpretación. Porque cuando leemos completa esa parte en la que el apóstol Pablo escribe, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos dice que él ha padecido hambre, que ha estado en necesidad, pero también ha tenido tiempos de mucha abundancia y que en medio de todo ha aprendido a estar contento, porque gracias a Cristo Jesús está completo y es todo lo que necesita. Ah, qué diferente. Así que si fallo el penal o lo meto, estoy contento porque Cristo es mi todo y Él es mi fortaleza. Textos sacados de contexto. Uno peligroso, que es donde quiero que aterricemos un poquito, Efesios 2, 8 y 9. ¿Alguien se lo sabe ese? Ese sí es conocidito. Efesios 2, 8, y me río así porque estoy buscando, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Lo leo en Reina Valera. Porque por gracia, ándale, ya ve que sí se lo saben. Y luego decimos, por medio de la fe. Y esto, así es, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Te lo leo completo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este pasaje tan bello, con un tesoro tan impresionante, lo hemos malinterpretado en algunas ocasiones. Y nos lleva a la pregunta entonces de decir, bueno, la salvación es un regalo. Y como es un regalo, no importa lo que haga. Entonces plantea o responde algunas preguntas como, ¿la salvación se pierde? Entonces el sacrificio de Jesús no es tan poderoso porque entonces no salva al pecador. Y nos vamos ahí, nos centramos ahí, y ha sido un pasaje que es una gema y es algo hermoso que nos da descanso. Pero al malinterpretarlo y creer que independientemente de la manera en la que yo vivo, soy salvo, siempre salvo, ha sido la peor malinterpretación que hemos tenido. Porque quiero decirte esto, el sacrificio de Jesús es único y exclusivo, no se repite. Hay algunas religiones que repiten el sacrificio de Jesús y sienten el poder para hacerlo y decir que lo están replicando. No, el mismo sacrificio de hace más de 2000 años es el mismo que alcanza hoy y seguirá alcanzando para limpiarnos, para perdonarnos de toda maldad. Pero quiero decirte algo en cuanto a esta parte. Ese sacrificio nos abre el libre acceso al Padre, pero también tiene algunas aristas que necesitamos entender. Ese sacrificio es todopoderoso y es un regalo que está ahí. No nos pidieron nada a cambio, ahí está. El asunto no es si el sacrificio es poderoso y alcanza para el perdón de mis pecados, sino el asunto no radica en el poder de Dios, el asunto radica en la voluntad del hombre, es decir, en mi decisión. ¿Cómo respondo ante el sacrificio de Jesús? De manera entonces que la salvación no se pierde, la salvación la desprecio, la rechazo, le doy la espalda, no la agradezco. Y entonces no forma parte de mi vida porque yo he decidido hacerla a un lado. Cuando entendemos esta parte, podemos entender que el amor de Dios lo cubre todo. Y vemos los pasajes, esos cantos infantiles, que el amor de Dios es
es más ancho, 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 no lo puedo tener, y alto, 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 en lo profundo, en lo profundo. Es decir, nos rodea completamente. Pero entonces, ¿por qué hay personas que se sienten no amadas por Dios si su amor está ahí? Si su amor está accesible a una oración, a una respiración, tan solo con sentir el viento acariciar nuestra mejilla, podemos sentir esa caricia de Dios y ese abrazo de Él. Porque las personas deciden despreciar el amor de Dios. Deciden desconectarse, y entonces al desconectarse no logran ver todo lo que está a nuestro alcance. Como las personas en medio del teléfono. Hay personas que manejan hasta 1 kilómetro sin ser conscientes de su entorno porque van manejando y viendo el teléfono. Ay, ¿no viste el incendio? ¿Cuál incendio? ¿No viste el perro rosa? ¿Cuál perro rosa? Están completamente desconectados, aunque pasaron por ahí. Y eso les imposibilita ver las cosas como realmente son. El sacrificio está ahí. Pero necesitamos, mi hermano, entender que la salvación no es que se pierda, es que la desprecio. Y eso ya cae o recae en la responsabilidad de nosotros. En esa libertad y en ese libre albedrío que lo vemos en la Escritura desde el Génesis, cuando el hombre decide tomar sus propias decisiones. Y hay personas que creen que el hombre no tenía voluntad antes de comer el fruto del conocimiento del bien y del mal, pero eso es falso. Porque Dios le encomendó algunas funciones que implicaban creatividad y voluntad propia. Que nombrara las cosas, que trabajara. No le dijo cómo, pero le dijo que labrase la tierra. No le dijo qué, pero le dijo que nombrara cada animal. Y había otras funciones que él hacía con su propia voluntad. El problema no es que el hombre no decidiera por sí mismo. El problema es que quiso añorar algo que no le correspondía, y era ser como Dios, olvidándose que Dios mismo estaba ahí con él y le había dado su respiro o su suspiro, mi hermano. Pero bueno, quiero mencionarte algunas formas en las que podemos despreciar la salvación de Dios. Y la primera forma en la que tú y yo podemos perder la salvación, voy a decirlo para que quede ahí, no es que la pierdas, es que la desprecias, es que la podemos despreciar rechazando el mensaje del Evangelio. Dice Juan capítulo 3 versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera entonces que rechazo el mensaje del Evangelio, estoy despreciando también la vida eterna, la salvación de nosotros. Otra manera es descuidando la salvación. Hebreos capítulo 2 verso 3 nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? De manera entonces que podemos descuidar la salvación, ese regalo que Dios nos ha dado. Y con eso restarle importancia y hacerlo a un lado. Como un niño cuando pierde el interés en ese juguete tan caro y tan nuevo que usted le regaló. ¿Cómo es posible? Vuelve a jugar con él. No me interesa. Mi atención, mi corazón ahora está en otro lugar y no en eso. Otra manera en la que podemos despreciar la salvación es pisoteando la gracia de Cristo. Hebreos capítulo 10 versículo 26 nos dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubre esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. De manera, mi hermano, que podemos nosotros estar pisoteando la gracia de Dios sin darnos cuenta.
¿De qué manera podemos estarla pisoteando? Cuando usted ha decidido decir, Señor, ayúdame. Y cuando Dios a usted le responde con su matrimonio restaurado, con sus hijos sanos, con su trabajo nuevo, y usted decide desplazar a Dios por esas bendiciones nuevas. Y usted se siente el Señor, usted se siente el que lo originó. Y cuando alguien se acerca y te pregunta, oye, ¿cómo fue que conseguiste? ¿Cómo fue que lo lograste? ¿Qué fue que sanaste? Y usted dice, fue gracias al Herbalife que yo pude sanar. Fue gracias a mis habilidades. Fue gracias a que yo tengo muchos conectes, yo tengo influencias. Es que mira, yo conozco al amigo de aquel que no sé qué, y acá ya ando haciendo cosas del pariente. Ah, ok. Y cuando pasa eso, mi hermano, desplazamos su gracia, desplazamos su favor por querer quedar bien parados nosotros. Quizá porque te da vergüenza reconocer que decidiste creer en el creador del universo, en el que sostiene tu alma, y cuando clamaste a Él, no solo, sino junto a una familia espiritual, Dios respondió esa oración y ahora te da vergüenza, pero no dejas la bendición, ¿verdad? Podemos nosotros estar pisoteando su gracia también cuando vuelvo otra vez deliberadamente a hacer los mismos males que hacía antes, aquellos males que carcomieron mi corazón. Cuando decido voluntariamente, conscientemente, sabiendo que está mal, volver a robar, volver a engañar, volver a hacer algo inapropiado, sin temor. Con eso pisoteo, mi hermano, el sacrificio de Jesús. Con eso pisoteas todo lo que Él ha hecho por ti. Otra manera en la que podemos nosotros despreciar es volviendo atrás, es decir, la famosa apostasía. Segunda de Pedro 2:20 nos dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Y eso que dice Pedro es tan solo una explicación de aquello que Jesús nos dijo. Que cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, ordena nuestra casa y la deja limpia. Pero cuando tú y yo decidimos despreciarlo, decidimos volver a tomar nuestro camino, hacer las cosas a nuestra manera, dice que aquello que estaba antes vuelve, y al ver la casa limpia y acomodada, va por 7 amiguitos peores que él, y entonces vienen todos a habitar en la casa. El estado de esa persona, dice Jesús, viene a ser peor que el estado inicial en el que estaba. Por eso, mi hermano, cuando hay gente que viene a la iglesia y dice, yo vengo porque no siento mi vida vacía, no le encuentro sentido a la vida. Y entonces vienen, oran, empiezan a leer la palabra, pero su corazón está realmente queriendo ser llenos y tienen su experiencia personal con Jesús. Y el Espíritu Santo viene y llena su corazón. Pero al cabo del tiempo esas personas van afuera y con esa seguridad que Cristo Jesús les ha dado, estando afuera con ese nuevo carisma, con esa elocuencia. Eran algunas personas medio sombríos en su lugar, no tenía pegue la chamaca, pero cuando se topó con Cristo, el rostro se puso hermoso, y cuando volvió, entonces llegaron los pipiripau y empezaron a cortejarla, y esta mujer decidió darle entrada al alcohol, darle entrada al sexo antes del matrimonio, y empezó a contaminarse. Sin darse cuenta, ya no nada más era un vacío el cual tenía que lidiar, sino ahora también venía a sentirse sucio, sentirse usado, sentirse vacío, depresivo. Mi hermano, las leyes espirituales se cumplen. Conozco personas que practican algunas reglas espirituales,
sin ser creyentes de Jesús ni de sus enseñanzas tal cual. Es decir, no quieren comprometerse en cambiar su vida ética y moral, pero hacen algunas cosas espirituales y les dan resultados. Son generosos, inclusive hay personas que diezman sin venir a la iglesia y entonces restituyen, sienten que realmente hay algo espiritual que les funciona en sus negocios. Pero no hablemos de su vida ética, porque la ley espiritual, mi hermano, ha de cumplirse. Por eso debemos tener cuidado. Una manera más, mi hermano, en la que podemos tú y yo despreciar la salvación es no dando fruto. Dice la palabra en Mateo 7:19, una fe sin frutos es una fe muerta, lo que implica que no ha comprendido ni valorado la salvación. Y te leo el pasaje: todo árbol que no da buen fruto es cortado, y luego de ser cortado, ¿a dónde va? ¿Qué hacen ustedes en casa cuando podan el árbol? Ahí luego los regaña el vecino porque le echan el humo. Lo quema, se quema, mi hermano. De manera que con este último pasaje nos queda claro que si hay una evidencia externa en la que tú y yo podemos reconocer cuando una persona está caminando en el camino de la cruz, cuando una persona está siendo un seguidor de Jesús y está conectado con Él, y es el fruto. La palabra escrita es clara y nos dice que por los frutos nos conocerán. Serán nuestros frutos los que nos conocerán. Y un fruto, por ejemplo, para los matrimonios que tienen hijos, un fruto son nuestros hijos. ¿Cómo viven nuestros hijos? ¿Cómo son nuestros hijos? Esa es una área en la que debemos de trabajar, porque es algo que dará fruto. Nuestro trabajo será otra área. Nuestra manera en la que nos conducimos diariamente también será otra forma en el que la gente nos ha de evaluar. Porque el fruto, mi hermano, es algo que se da naturalmente. Nosotros decidimos sembrar en el patio un poco de maíz. Y está creciendo. Y no es que yo sea agricultor. Tan solo el maíz de manera natural se da cuando están las condiciones de tierra y agua. Ya después, si llega plaga, ya me veré en aprietos, pero bueno, por ahora ahí están llegando a los 60 centímetros las ramitas y estamos contentos y decimos a ver qué pasa. Yo la verdad no sé, pero iré aprendiendo. Pero con esto te digo que no se ha de esforzar, sino tan solo ha de vivir para dar el fruto en automático. Cada uno de nosotros, mi hermano, no es que nos esforcemos por querer aparentar o dar un fruto, sino que si estamos conectados al agua y plantados en la tierra, daremos fruto por sí solo. Y es normal que a lo mejor algunos sean limoneros veloces, otros sean árbol de lichis que tarda 7 años en dar el primer fruto, pero darán fruto, muchachos. El detalle es cuando queremos nosotros aparentar un fruto sin estar cimentados y sin estar regados. Es decir, hacerlo a nuestra fuerza cansa. Y me ha tocado en la vida ver a muchos ministros, muchos líderes de iglesia, mucho cristiano, que al cabo del tiempo se cansan de ser cristianos, se cansan de ser pastores, se cansan de ser líderes. Y yo digo, ¿cómo te puedes cansar de dar fruto? Yo le pregunto al limonero que tengo ahí bien recortado y le digo, ¿te cansas de dar fruto? Y no, nada más me dice, echa mi agua y mueve la tierra, corta los chupones y voy a dar fruto. Y ahí está. Usted a lo mejor conoció el limonero que está ahí en el patio, solamente le sobrevive una rama. Y esa rama está dando limones, porque no la vamos a dejar caer. Pero teniendo las condiciones, mi hermano, da fruto.
Cada uno de nosotros, teniendo las condiciones, daremos fruto. ¿Y dónde encontramos las condiciones, pastor? Porque ya me anda llamando la atención eso de dar fruto. Vámonos al Salmo 1, ¿qué le parece? Y mientras lo buscas, te digo que el fruto es una evidencia no forzada. Ese sería el enunciado que quiero que tengas. El fruto de lo que la gente disfruta es algo no forzado. Soy generoso y no me cuesta. Aunque la gente me diga, le volviste a dar dinero a tu hermano, a tu hermana o a tus papás. Si se lo gastan en puras cositas, hombre, no me pesa. Eso es un fruto, la generosidad. Ahí andas otra vez haciendo esta buena obra por aquel. No me cuesta, me sale natural. Hay gente que es hospitalaria, hay gente que tiene el don de servicio, hay gente que es generosa, hay gente que es amable, gente que ora, que intercede, que busca, que llama, y cada uno en la condición y en lo que el Espíritu Santo nos ha dotado y nos ha llenado, debemos de dar el fruto ahí, no todos iguales. Fuera una ensalada muy insípida si diéramos todo lo mismo, pero no, cada uno de nosotros con lo que Dios nos ha dado, florecemos. Bendecimos y damos un fruto que siempre dará alimento y ayuda. Y dice la palabra en el Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y ahí sí, mi hermano, puede tomar literal. No agarre el todo lo puedo en Cristo que me fortalece para todo. Pero eso lo puede agarrar literal. Una persona que se deleita en la ley del Señor y medita en ella de día y de noche. Una persona que está presta no a hacerse un cabezón de la Biblia, sino una persona que la lee, la medita y la practica. Es una persona que en el tiempo de necesidad de cada uno de nosotros va a llevar el fruto a tiempo. Eso se refiere a fruto en su tiempo. Es decir, el fruto cuando se necesita. Va a ser la persona que te va a decir una palabra y tú sin decirle nada vas a decir, esa palabra es la que necesitaba escuchar. Va a ser una persona que va a llegar y te va a llevar con una bolsita de mangos y te va a decir, ten, te traje estos mangos. Y tú por dentro, esto es lo que me hacía falta. Porque dará fruto a su tiempo. Y a veces, mi hermano, tú has sido esa persona que está dando fruto a tiempo. Pero el síndrome del impostor del que hablamos la semana pasada te hace creer que no vales, pero sí vales. Sigue conectándote con Dios, sigue meditando en la palabra, sigue escudriñando su escritura y sigue siendo tú con esas aventadas, con ese hablarle a alguien para orar, por ese llevarle a alguien algo, por ese estar presente, saludar. Sigue siendo tú, porque no sabes a cuánta gente bendices con lo que Dios te ha dado. Pero puedes tomar literal esto. Todo lo que emprendas prosperará. Todo, mi hermano. De manera que si quieres vender algo donde sea, tranquilo, confía en Él. Y Él te va a sorprender. Él te va a bendecir. No como quieras tú, pero sí como necesitas. Pero ¿qué pasa si no estoy dando fruto, pastor? Además de, porque ya me siento como que no ando salvado. Pues Mateo 7:19, te van a cortar y te van a arrojar al fuego. Ya sé que no iba a haber amén, ¿verdad? Tranquilos, muchachos. Mejor te leo, vámonos a Lucas capítulo 13, versículo 6. Este está más tranquilo. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo.
córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. Les dije que estaba más relax, pero no. Porque mi hermano, quiero preguntarte, ¿cómo te sientes en esto? ¿Cómo te sientes en el dar fruto? Y con esto no quiero decirte, porque siempre que uno habla de fruto, siempre lo primero que viene a la mente es dinero, y yo no me refiero a eso. Y cuando me refiero a fruto, tampoco me refiero al hecho de que usted tenga que hacer algo aquí dentro de la iglesia o algo por mí. Tampoco. Quítese esas cositas. Cuando la palabra del Señor se refiere a fruto, se refiere a cómo estamos cumpliendo con el propósito que Dios nos ha dado. ¿Y qué propósito, pastor? Porque no sé. Te voy a decir 5 propósitos del cristiano en nuestra vida de este lado del sol. El primero de ellos es adorar a Dios, porque fuimos creados para alabanza de su gloria, para alabarle. Lo segundo es que tenemos un propósito en este lado del sol de ser salvos y evangelizar a otros. También tenemos el propósito de pertenecer a una iglesia y plantar a otros en la iglesia. Tenemos también el propósito de ser discipulados, pero también de hacer discípulos. Tenemos el propósito de servir a Dios, pero también de equipar a otros para que le sirvan. Y cuando hablo de servir a Dios, mi hermano, no vuelvo a hablar de una cuestión dentro de este edificio, sino de servir donde sea que estamos, de ser esos mensajeros que anunciamos buenas noticias, no porque no suframos, sino porque cuando hemos sufrido, Dios ha estado con nosotros. Porque cuando le hemos pasado difícil, nos damos cuenta que aunque haya hambruna, engordamos, nos ponemos cachetones. Que aunque cuando viene el problema, es cuando más unidos estamos con otros. Y que tal parece que cuando más sufrimos, más queremos estar con Dios. Así que mi hermano, si ese es su estilo de vida, que le vengan muchos sufrimientos para que viva siempre conectado con Dios. Pero no los necesita. Y dijeron amén algunos, no los necesita. Usted puede vivir pegado a Dios todo el tiempo, no únicamente en la calamidad o en el valle de sombra, sino en los pastos verdes y en los lugares de descanso. Usted debería de tomarse más de Dios. Pero tristemente, mi hermano, y en esto no quiero voltear al frente, porque no quiero que a lo mejor alguien diga, el pastor me vio a mí. No, así. Te leo esta parte que escribí. Pero tristemente vemos que hay personas inútiles en la vida porque no están produciendo fruto. No están cumpliendo la voluntad de Dios para su vida, olvidándose que por sus frutos seremos conocidos y que el fruto será el resultado de nuestra comunión con Dios. Pero es nuestra responsabilidad tener que quitar las cosas inútiles en nuestra vida que no están produciendo nada y aventar esas cosas al fuego para no volver a tomarlas. ¿Qué cosas inútiles, mi hermano, están ahí contigo? Yo no conocía mucho de plantas, pero en el limón empezaron a crecer muchas plantitas alrededor y se veían verdes, bien bonitas. Y yo lo regaba más y salían más. Y entonces la hermana María García me dijo, tiene que quitarle eso, pastor. ¿Y esos qué son? Chupones. Chupones. Sí, porque se chupan todo, dice. Córtelos y va a ver qué va a florecer. Y así fue. Y a lo mejor en nuestra vida tenemos muchos chupones. Tenemos muchas cosas, hábitos, creencias, pensamientos, actividades, cosas que están pegadas a nosotros, que nos quitan la energía, la capacidad y el tiempo y no producen fruto. ¿Qué va a pasar cuando llegue el Señor que nos ha sembrado en esta tierra y diga, a ver, ¿cuántos limones hay aquí en el limonero de Alex? Y diga, muy bien, sí hay limones, qué bendición, pero llega el limonero de Roberto y puros chupones. Y le digo, pero están bien bonitos, pero no sirven para nada y nada más ocupan espacio en mi terreno. Cuello. Y este principio, mi hermano, es algo que necesitamos entenderlo.
Porque si nos metemos a las dinámicas del mundo espiritual, algo importante en el mundo espiritual es el accionar, el hacer, el replicar, el compartir, el retribuir, el regresar, el dar. Porque cuando damos nos vaciamos. Y cuando nos vaciamos es cuando estamos listos para recibir algo nuevo. Pero hay personas que no han querido vaciarse y viven como aquel hombre que a lo mejor les conté la anécdota de hace mucho tiempo, pero la cuento rápida, de aquel joven al que le dieron 2 puñados de cacahuates en sus manos y no los quería soltar porque su papá le dijo: tenlos ahí porque un día te va a dar hambre. Y el hombre vivió con esos cacahuates en las manos apuñadas, y cuando tuvo un hijo, no sé cómo, pero tuvo un hijo, le dio la herencia de los cacahuates en los puños. Pero el hijo nació en estos tiempos donde comen de todo en las fiestas, y cuando fue una fiesta vio todo lo que estaban dando, pero él no podía agarrar nada porque sus manos estaban llenas de cacahuates. Y entonces tuvo que tomar la decisión: soltar lo que traía en sus manos para poder tomar algo nuevo. Hay mucho cristiano, mi hermano, que no está dispuesto a soltar las cosas que Dios le ha dado. Las atesoran y las guardan, pero el problema es que la Biblia misma nos dice que el aceite, cuando se queda ahí y no tiene movimiento y no se usa, se arrancia. De manera que esas personas que han recibido algo bueno de parte de Dios sin darse cuenta, se empiezan a arrugar, se empiezan a poner serios, se empiezan a encorvar un poquito y empiezan a refunfuñar cuando vienen a la iglesia. Ay, no limpiaron bien la iglesia, ahí andan con esas cosas. Ahora se dejan el bigote, el pastor no usa corbata, cada vez es menos santa la iglesia. En mis tiempos la iglesia era bien santa. Lo dice la persona que viene sin corbata, ¿verdad? Lo dice la persona que no viene a ayudar al aseo. Lo dice la persona que no apoya, como diríamos nosotros, no picha, cacha ni deja batear. Pero en medio de esto debemos de entender que debemos de vaciar lo bueno y dar lo mejor. La palabra nos confronta al decirnos que si nosotros mismos no damos las cosas para los de nuestra casa, somos peor que un incrédulo. Así que ¿dónde deben de estar las mejores cosas? En casa, nuestra atención en casa, nuestra oración en casa, nuestro tiempo en casa. Me gusta saber, bueno, no tenemos muchas actividades en la iglesia. ¿Y sabe por qué no hay muchas actividades? A lo mejor uno dice: uy, no, son un montón. No, hombre, 1 hora los viernes para orar, los miércoles 1:40, 1:50 para tener un estudio, y el domingo 1:30, 1:40 para nuestro servicio de celebración. Ya el que quiere de manera voluntaria, pues se mete a un curso de extensión, un curso en línea, al club de lectura o hace su grupito de café y adelante. Pero en medio de todo hay mucho tiempo y no queremos más tiempo en actividades. Poco a poco iremos viendo qué da fruto y qué no, porque lo que no da fruto hay que podarlo y echarlo al fuego. Pero en nuestra vida personal, mi hermano, necesitamos también hacer esa reflexión, esa examinación de cuáles chupones tenemos, qué cosas inservibles nos acompañan para cortarlas y echarlas al fuego. Quizá tienes algunas aplicaciones que nomás son chupones de tu tiempo. Terminas sin poder leer, terminas con dolor de cabeza, terminas sin poder prestar atención a otras cosas que son más importantes. Córtalas y échalas al fuego. Si estás batallando con algo y el internet es tu foco, corta el internet. ¿Te va a costar un poquito más? Sí, ni modo. No, pero es que estudio. Bueno, pues estudias en la noche, pues contratas tu plan comercial, tu plan noches libres de gigas de Telcel a 20 pesos y ya sabes que son 20 pesos para trabajar toda la noche. Buscas opciones en las cuales podas las cosas que te contaminan, que te roban, que te drenan, que te estorban y que te impiden dar fruto. Y creo que eso vale la pena, más que a lo mejor una comodidad o algún servicio que podamos estar teniendo en cualquier área. No sé, mi hermano, pero solo tú puedes saber cuáles son aquellas cosas inútiles que estás haciendo en tu día a día y que es necesario cortar y echar al fuego. Bajo este mismo principio, Mateo 5:29, Jesús les dice: y si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros
y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y esta es una exhortación a examinarnos y a saber en qué área estamos fallando. En qué áreas estamos teniendo esos detalles en los cuales necesitamos mejorar. ¿Qué es aquello que te impide dar fruto? A lo mejor la lengua, la refrenamos un poco. A lo mejor tú eres una persona como alguien que conocí hace mucho tiempo y era una persona que amaba a sus hijos y quería bendecir a sus hijos. Pero cuando se acercaba con sus hijos, yo le decía, pues usted ore por ellos. Es más, invítelos a comer. Invítelos a comer y cuando estén todos a la mesa, dígales, quiero pedirles, por favor, que me dejen orar por los alimentos. Y ellos van a decir, adelante, ma. Y cuando haga eso, usted aproveche y dígale algo a cada uno. Y luego ora y los bendice. Ah, bueno, perfecto, pastor. ¿Qué creen que hizo? Le fue imposible resistirse. Y cuando estaban sentados a la mesa con una comida que ella había preparado, había gastado, se había esmerado, había hecho todos los preparativos, estaba sentada a la mesa y entonces no pudo controlar su lengua. Y entonces le dijo, ¿para qué te pones eso? Te ves ridículo. Mira, tu hijo no se sabe sentar. Mira, y andas con eso. Y entonces, ¿qué cree que pasó? No pudo bendecir, no pudo dar fruto. Porque había una rama que tenía que ser cortada y echada al fuego que le estorba. No sé, mi hermano, qué cosas estén ahí que te estorben para dar fruto. Pero es necesario e importante que reflexiones un poco en ello y que las cortes, las podes y las quemes para que no las vuelvas a tomar. No sé qué cosas, pero debes de tener cuidado, porque la fe verdadera, mi hermano, no es algo pasivo ni invisible. Nos han vendido la idea de que la fe es algo místico, es algo que eleva, es algo que se nota en trance, que es algo, no lo puedo entender, pero no, la fe es algo visible y real. Y la logramos ver a través de los frutos. En esto conocerán que son mis discípulos, en cómo se aman los unos a los otros. No les dijo Jesús, van a conocer que son mis discípulos porque predican bien, porque conocen la Biblia de todo a todo, porque usan corbata, tampoco. Porque postean fotos tirando besitos con versículos, tampoco. Conocerán que son mis discípulos en la manera en la que usted ama a los otros, cómo entre ustedes se aman. Y nos confronten eso, porque entonces la fe no es algo invisible, la fe es algo que se manifiesta en la manera en la que vivimos y las obras que realizamos. Yo quiero invitarte que vayamos a Santiago 2, mi hermano, no te preocupes. Aguántame poquito, ya casi termino. Santiago capítulo 2, versículo 14. Y Santiago nos confronta. Empezó el capítulo con una pregunta. ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Y ya luego acá en el 14 se avienta otra pregunta picante, dura. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Que Dios te bendiga. Eso así decimos muchas veces, ¿verdad? ¿De qué sirve, mi hermano? ¿Será que mi declaración de que Dios le bendiga, que tenga bonito día, o dirían los gringos, have a nice day, que eso va a cambiar? O cuando una persona está en depresión, decirle, ánimo, échale ganas, dice un reportero, a todo lo que haga. No. Nuestra fe, mi hermano, nos debe de llevar a algo más.
nos debe de llevar a entregar, a darnos, pensando en el bien del otro y no en nuestro propio bien. En este punto, mi hermano, ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros estamos exentos a equivocarnos. Pero la responsabilidad que tenemos es de autoevaluarnos, corregir y avanzar. Porque la salvación es un asunto personal. Yo no estoy aquí para medir, yo no estoy aquí para juzgar porque no me corresponde. El único que sabe las intenciones del corazón es Dios. Y el único que sabe realmente lo que hacemos en todo el tiempo es Él. Él va a ser nuestro juez. Él es el que va a estar sentado y va a probar nuestras obras. No un simple mortal como yo, mi hermano. Pero nos confronta Santiago con esta afirmación y continúa diciendo en el verso 17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, alguna persona tiene fe, otra buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. De manera, mi hermano, que podemos tener fe, pero el cristiano está llamado no a tener fe, sino a vivir una fe completa. ¿Y cómo es una fe completa? Una fe que acciona, una fe que actúa, una fe que no queda en promesa de político en campaña, sino una fe que al decirlo lo acciona, lo hace, porque ese es su estilo de vida, esa es su convicción de vida. Pero ¿qué clase de frutos más, pastor? No voy a ser político en campaña, no voy a hacer aquello, voy a cuidar lo otro. Y ahorita ya nada más aquí para cerrar, te voy a mencionar algunas clases de fruto que debemos nosotros trabajar y tener presentes. Los primeros son frutos del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Bueno, es la evidencia de que el Espíritu está trabajando en nuestra vida, que hemos creído en Él y que avance en nosotros. Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De manera que el fruto del Espíritu, mi hermano, son aquellas cosas que han de trabajar en nuestro carácter porque está siendo transformado por Dios. Una de las cosas en las que el cristiano da fruto es en su carácter, en que ya no es el mismo, ya no es iracundo, ya no es violento, ya no es gritón, ya no es rencoroso, ya no es sentido, al contrario, ahora comparte, tenga paciencia, cada uno en la medida que va avanzando, está bien, pero vamos siendo transformados en nuestra manera, en nuestro carácter. Otra forma en la que expresamos fruto es a través de acciones que reflejan nuestra fe. Colosenses 1:10 dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Las buenas obras, mi hermano, no nos salvan, recuerde, pero las buenas obras son el reflejo de alguien que ha sido salvado, de alguien que agradece, de alguien que da, de manera que los frutos de buenas obras son acciones visibles de nuestra fe. Otro tipo de fruto son los frutos a través del ganar almas. Nos dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Juan 4:36, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. De manera que una manera en la que el cristiano da fruto es a través de ganar almas, a través de compartir su fe con otros, a través de llevar el mensaje a aquel que está necesitado.
Otro tipo de fruto es el fruto de justicia. Nos dice Hebreos 12:11. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Y qué son frutos de justicia? Una vida recta, no perfecta. A ver, diga eso conmigo. Una vida recta, no perfecta. ¿Qué diferencia tiene? Que una vida recta sabe lo que está bien y lo que está mal, y cuando se equivoca, reconoce que se ha equivocado. Una hermana que oraba mucho, en una ocasión estábamos en una reunión de oración y una hermana que estaba ahí dijo: ay, me faltan 100 pesos en mi billetera. Y dijo la hermana: ahorita oramos y aparecen. Poderosa. Se equivocó. Y se pusieron a orar. Me la contaron, yo no estaba ahí, para que no piense que yo estaba orando ahí, ¿no? Pero me tocó escucharla ahí despuesito que pasó. Y entonces empezaron a orar. Y: Señor, ¿dónde está el dinero? Y dijo una: yo veo que aquella niña los trae guardados. Y se fueron sobre la niña y la bolsearon, pesaron y sacan los 100 pesos y todo. Y cuando estaba la niña así toda asustada, dice: ay, no me acordé, los doblé y los guardé acá, dijo la otra hermana. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Mi hermano, a través del ámbito espiritual y la oración, podemos caer en exageraciones que nos hacen cometer errores tan fuertes. Yo sé que uno se emociona, pero recuerde que no hay adivinación en este asunto. Recuerde que estamos para cuidarnos. Y entonces pues tuvo que caer templanza y pues decir: perdonen, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. No perfectos, nos vamos a equivocar. En algún momento les he de ofender, perdónenme por adelantado. No, reconoceré mi ofensa. En algún momento me he de equivocar, pero el fruto de justicia implica que he de recapacitar y he de corregir. Pero no por eso de que yo me equivoque hago el ojo chícharo o el ojo ciego ante las cosas malas que suceden a mi alrededor. El fruto de justicia es aquel que nos lleva a estorbar a nuestros hijos. Y aunque les caigamos gordos a nuestros hijos, estarles estorbando en que hagan las cosas bien, en que lo que están haciendo no es correcto, en que esa no es la manera de hacer, en decir no, 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 no. Y aunque nos mareemos, aunque nos enfademos, aunque les caigamos mal, nos corresponde, porque el fruto de justicia nos permite identificar algo que no es correcto. Otra manera, mi hermano, de dar fruto, la última, y con esto invito al grupo de alabanza que me acompañe, es a través de nuestros labios, el fruto de labios, es decir, la alabanza. Dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Mi hermano, en nuestro contexto, dentro de los frutos que vimos, en nuestro contexto choyero, el fruto que más se necesita es el fruto de labios. Porque en lo que me han permitido conocer esta bella ciudad, esta bella cultura, es que tenemos dos extremos. Tenemos extremos de personas que no hablan y no expresan, que sienten mucho, quieren mucho, aman bonito, pero no lo saben expresar, se queda adentro. Algo en su garganta les impide decirle a sus hijos que los aman, que están orgullosos, que están felices, que qué padre, que se divierten, que se sienten los mejores padres gracias a los buenos hijos que tienen, algo que está ahí. Pero por otro extremo también tenemos la parte de aquellas personas que han usado sus labios como ataduras en sus hijos, como ataduras de las personas que aman, de su pareja, para señalarles, para insultarles, para maldecirles.
para romperles las alas y decirles que no van a lograr nada. De manera, mi hermano, que algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos, porque a lo mejor alguno de nosotros está contaminado, está distorsionado en cómo debemos de usar nuestros labios. Es pedir al Espíritu Santo que nos ayude a poder dar fruto de labios a nuestra casa. Porque el fruto de labios no es únicamente a Dios, sino es también todo lo bueno que nosotros podemos decir. Recuerda siempre que la palabra bendecir viene de una palabra compuesta que es bien decir, que implica todo lo que afirmo y todo lo que declaro que sea bueno siempre para los demás. La palabra tiene un peso importante bíblicamente, porque implica lo que sale dentro. Por eso no nos contamina lo que entre, sino lo que sale de nosotros contamina. No me contamina si ando en un día en alguna casa y alguien estaba con una película pornográfica y mis ojos pasan en ese primer vistazo y ven algo no correcto ahí. Eso no me contamina. Me contamina cuando en mi voluntad decido volver a voltear para volver a ver eso que vi ahí, porque eso ya salió de mí. Lo primero no. En el mundo, mi hermano, podemos andar ante todos los peligros, pero Dios nos ha protegido y nos ha cuidado, sabiendo que no nos va a contaminar cualquier pestilencia que esté fuera, sino cuando salga de nosotros la decisión de despreciar su salvación a través de las cosas que vimos hoy. Pero hoy quiero que te lleves esto. Necesito dar fruto de labios. Necesito besar a mis hijos. Necesito besar a mi amado, besar a tu amada. Necesitas expresar no únicamente lo malo, sino lo bueno en ellos. Me gustó Marta aquí dando fruto de labios, diciendo: mi sobrino Asiel se esforzó y nosotros pudimos celebrar con él ese logro. Me gustó lo que dijo a cada uno, y no porque me mencionó en la lista. Si no me hubiera mencionado, su fruto de labios estaba ahí, mi hermano. Que nuestra vida sea para bendición y salga agua dulce para poder llevarle a los corazones necesitados. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y te voy a pedir que pongas tu mano en tu boca y tu otra mano en tu corazón. Una en tu boca y otra en tu corazón. Y que en tu mente, mi hermano, empieces a hacer esta declaración: Señor, hoy te pido que llenes mi corazón. Hoy te pido que sanes mi corazón, Dios. Sí, he pasado por situaciones duras, difíciles, que me han dolido, pero hoy te pido que lo sanes. Hoy te pido que sanes mi corazón y me llenes de ti, porque hoy lo que quiero que salga de estos labios sean palabras que bendigan, palabras de gratitud, no porque las cosas sean perfectas, sino porque aprendo a agradecer, porque aprendo a reconocer lo bueno. Enséñame, Señor, a poder usar mi boca para que dé fruto de labios. Llévame, Señor, a poder sanar el corazón de mi familia a través de las palabras que no he dicho y que ellos necesitan oír. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, y déjame orar por ti. Padre, hoy te pido, Dios, por la vida de mis hermanos. Hoy te pido, Señor, para que su corazón, Dios, se abunde y se llene de tu presencia. Que empieces tú, Señor, a trabajar en su mente para que toda aquella mala experiencia que han podido vivir no sea lo que comande su vida ni sus labios, sino por el contrario, sea tu gracia y tu amor inagotable lo que conecte con sus labios, y que ellos puedan dar un fruto de labios precioso, hermoso, sanador, Señor, para cada uno de los de su casa. Que a lo largo de la semana practiquemos el fruto de labios al estar en cualquier lado. El poder bendecir, el poder expresar algo, el poder usar mi boca para engrandecer tu reino, Señor. Permítenos, Dios. Te pido que les acompañes. Te pido que a lo largo de esta semana la pregunta de si están dando frutos que reflejan su fe esté abundando diario, de continuo, para que entonces puedan quitar todos esos chupones
todas esas ramas inútiles y poder cortarlas y echarlas al fuego antes de que yo me convierta en esa rama inútil, Dios. No quiero, Señor, ser un árbol sin fruto. No quiero, Señor, ser cortado y echado al fuego. Por eso hoy decido mejor cortar lo que no sirve en mi vida. Quizá esa máscara de rebeldía, quizá esa independencia falsa que he tratado de impregnar y dar a entender que yo solo puedo, que yo solo voy a hacerme un nombre. Señor, por favor, tumba toda altivez y todo orgullo en nuestro corazón y permítenos disfrutar, Señor, de tu presencia, de tu amor, para sanar nuestra vida y poder dar fruto. Fruto, Señor, fruto de labios, fruto de acciones, fruto en ganar a otros, Señor, fruto de justicia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas. Y entonemos esta alabanza, mi hermano. Pero si quieres tú seguir conectado en tu oración personal, adelante. Adelante. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.
que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias a Dios por su palabra. Cuando mi oración era que me desafiara, no pensé que me iba a desafiar tanto, pero doy gracias a Dios por ello. Hermanos, así como estamos, llegó el tiempo de la ofrenda. Te invito a que me acompañes